Bueno, en primer lugar me gustaría manifestar mi felicidad y bueno, mi respeto por todos ustedes que han podido venir hasta acá, a esta presentación en la que Resurgir Nacional colabora activa y bueno, presencialmente ya, con varios miembros que estoy viendo. Sin duda creo que cuando yo me pongo a pensar cuando armamos toda esta movida de Resurgir Nacional al principio, que fue todo muy espontáneo, al principio con problemas de organización por el tema de los miembros y demás, hasta dónde estamos llegando ya con la ayuda del señor Bruno. Y me pone muy contento, sinceramente, me pone muy contento poder participar en la presentación de un libro de este tipo. Un libro que, a fin de cuentas, como dije en un artículo que escribí para la revista española La Razón Histórica, creo que es el mejor libro hasta el momento que ha salido en el mundo hispanoamericano sobre la cuestión de la democracia y su incompatibilidad, su clara incompatibilidad con el catolicismo y la sana filosofía política. Creo que sin duda es un libro que invita a la reflexión en un mundo moderno o posmoderno, donde se confunden tantas cosas, es la era de la confusión, como muchos dicen, donde se confunden las palabras, el lenguaje, algo que de hecho se trata un poco en el libro al final. Y sin duda creo que esta presentación será enriquecedora para todos los que están presentes actualmente en este momento, y creo que sin duda es un libro que merece ser leído por todos los uruguayos. Bueno, creo que ya te puedo pasar, era eso. Gracias, Juan Antonio, muchas gracias. Esas últimas palabras realmente fueron muy fuertes y muy lindas, te agradezco mucho. Así como agradezco también a quienes han cedido este espacio para hacer esta charla y a quienes valientemente han venido a la misma, incluso siendo el tiempo, el clima bastante inhóspito. Les agradezco mucho de corazón realmente. Hay caras conocidas, hay otras que no, y les agradezco realmente mucho. Agradezco también a quienes están prestando el servicio técnico para que esto salga. Como ustedes saben, no solo va a salir por este medio presencial, que es el mejor, insisto con eso, es el mejor, sino también por otros medios de video. Muchas gracias. Voy a arrancar entonces con mi exposición, que trata sobre este libro que ya tiene una segunda edición argentina, que es la que se está presentando, y que Dios mediante, o al menos ha habido conversaciones de que pueda ser editado en España y en Brasil. Nada concreto, pero es una posibilidad. ¿Por qué? Me pregunto. ¿Por qué si vemos que nuestro Uruguay, que nuestro Río de la Plata, que nuestra América, que nuestro Occidente se desmorona, ¿por qué no culpamos al sistema político que lo hace posible? ¿Por qué nos detenemos en los efectos, dígase el partido tal o cual, el blanco, el colorado, el frente amplista, pero no reparamos en la causa, en la matriz que genera esa degradación? Personas honradas, poca o mucha formación, se quejan. Narcotráfico, homicidios, violencia, delincuencia, carestía, desocupación, corrupción, aborto, eutanasia. Pero lo único que se les ocurre ante semejante porqueriza, si se me permite la palabra, es alternar a los puercos, poner uno verde en vez de uno blanco, poner uno rojo en vez de uno azul, cuando lo que hay que hacer es eliminar a la porqueriza, no alternar a los puercos. Si no se elimina la causa, esto es la democracia, si no se desmonta el chiquero que hace posible semejante decadencia, los cerdos seguirán enchastrando, corrompiendo, apestándolo todo. No queremos más chiqueros, queremos palacios, queremos oro, seda y mármol. He aquí que veréis en mis versos, escribió Rubén Darío,
princesas, reyes, cosas imperiales, visiones de países lejanos o imposibles. ¿Qué queréis? Yo detesto la vida y el tiempo en que me tocó nacer, y a un presidente de la República no podré saludarle en el idioma en que te cantaría a ti, oh emperador, de cuya corte, oro, seda y mármol, me acuerdo en sueños. El espíritu democrático, lo vio Rubén Darío, es vulgar y prosaico. Los nacionalistas somos de alma aristocrática y bella. No es que la democracia esté enferma, la enfermedad es la democracia, dijo Charles Maurras. ¿Es tan difícil de entender? ¿Es tan complicado notar que década tras década nuestra sociedad se hunde y que el sistema político imperante por razones obvias no puede ser ajeno a ese hundimiento? Por algo los antiguos, dígase Platón, Aristóteles o Santo Tomás de Aquino, catalogaron a la democracia como una forma impura de gobierno, que no persigue el bien común. El mundo antiguo, escribe al respecto mi querido maestro Antonio Caponetto, argentino, ya afirmaba explícitamente que la democracia era la corrupción de la república, tanto por su forma de gobierno como por su espíritu, cosmovisión, criterio, organización social o perspectiva jurídica, adolecía de un ingénito desquicio, el de la rebelión prometeica de las muchedumbres conducidas por demagogos contra el nomos divino y su influjo benéfico en el ordenamiento de las ciudades. Era, como lo ha sintetizado Popescu, una antirreligión. Deducir la verdad del número, sigue Caponetto, la legitimidad de un poder de recuento de sufragios y la justicia de un gobierno de la adición anónima, compulsiva, informe, de subjetividades caprichosas, es demencia absoluta, tiranía de la cifra, numerolatría y cuantofrenia feroz, como la llamó Sorokin, abuso estadístico, al decir de Jorge Luis Borges. No hay otro medio de elección de los gobernantes en que más patéticamente se manifieste la rebelión de la cantidad sobre la calidad, de lo múltiple contra lo uno, de lo accidental contra lo sustancial, de la materia contra la forma, del igualitarismo contra las jerarquías naturales. Supo decirlo Lucien Arret entre sus dispares reflexiones y máximas. Y escuchen esto: si en la República de las Plantas existiera el sufragio universal, las ortigas desterrarían a las rosas y a los lirios. Porque hasta Albert Guinon sentenció juiciosamente: cuando no se elige al más animal de todos, parece que no es realmente democracia. Piensen en nuestro actual presidente de la República. Errar es humano, dijo Gómez Dávila, mentir es democrático. No creo correspondiente realizar aquí un resumen de mi libro. Su objetivo, como se adelanta en su introito, es realizar un estudio elemental y didáctico del sistema democrático de un lado, y de otro, demostrar que la democracia es contraria a la sana filosofía política y al catolicismo. No obstante, hay dos temas en los que me gustaría detenerme: la cuestión del sufragio universal, uno de los elementos políticos de la democracia, y el aspecto de la democracia como partidocracia. En primer lugar, entonces, el sufragio universal. El sufragio universal implica que todos los ciudadanos pueden participar de la elección de los gobernantes sin ninguna clase de distinción y valiendo sus votos lo mismo, uno. Es decir, no se realiza ninguna clase de distinción respecto de quiénes pueden elegir las autoridades, por un lado, y por otro, tampoco se distingue respecto del peso o valía de cada voto,
Todos valen lo mismo, uno. Este criterio es lamentable y ofende el sentido común. Es lógico que todos puedan participar de la elección de los gobernantes cuando esa tarea es trascendental para el bien común y precisa un alto grado de discernimiento, sabiduría y prudencia. A la vez, es lógico que todos los votos valgan lo mismo cuando es notoria la diferencia de capacidades, de inteligencia, de formación entre los ciudadanos. Félix Sarday Salvani, un sacerdote español, en un texto que adjunto en mi libro y cuya larga cita se justifica por lo didáctica, enseña al respecto. ¿Qué es el sufragio universal? Es el parecer del mayor número erigido en norma de verdad y de justicia. Es el derecho de los más contra los menos, por la sola razón de que aquellos son los más y estos son los menos. Derecho tan brutal como el del más fuerte contra el más débil. Expliquémonos. Es indudable que muchas veces los más pueden tener razón sobre los menos, como es cierto que muchas veces el más fuerte puede tener razón en su favor y no tenerla al más débil. Pero que una cosa sea verdadera y sea buena solo, atiende bien la palabra subrayada, solo porque el mayor número la crea tal, es, amigo mío, perdónenme los discípulos de tal escuela, haber perdido completamente la cabeza. Las cosas son lo que son, blancas o negras, verdaderas o falsas, malas o buenas, no porque así lo resuelva una fuerza numérica, aunque ésta se eleve a categoría de universal. Todos los hombres juntos que declaren que una acción es justa, no la harán si ella es injusta. Y un solo hombre, un solo niño que en medio del universal clamoreo sostenga que aquello es una iniquidad, tendrá razón él solo contra todos los nacidos y por nacer que afirmen lo contrario. Los millones de votos podrán ahogar el suyo. El caso, por desgracia, no será nuevo. Sin embargo, allí estará lo verdadero donde esté la verdad, no donde esté el mayor número que defienda la mentira. Esto es sencillo, rudimentario, hasta trivial. Sin embargo, como las nociones más rudimentarias son hoy las más fácilmente oscurecidas, voy a esclarecer la presente con una comparación. Y con el siguiente ejemplo nos ilustra Sarday Salvani. Escuchen esta frase. La nieve es blanca. La nieve es blanca. ¿Estás muy cierto de eso? Asegúrate bien de este dato, pues a tal punto ha llegado el escepticismo que hasta quizás sobre esto un día se llega a discutir. Esto lo escribe Sarday Salvani en el siglo XIX, hoy estamos en el siglo XXI y justamente esto se discute. ¿La nieve es blanca? La nieve es blanca. Al menos por tal se la tiene hasta el día de hoy. Ahora bien, supón por un momento que a la mayoría de los mortales se les antoja cualquier día declarar que la nieve es negra. Supón que no la mayoría, sino todos convienen por unanimidad en considerar como negra la nieve. Aunque todas las generaciones afirmen sin vacilar este de propósito, ¿habrá perdido la nieve algo de su blancura? Apliquemos el cuento. Las verdades del orden moral son tan fijas e invariables como las del orden físico. Tan cierto es que el hurto es una injusticia como que la nieve es blanca y viceversa. Pues bien, aunque todos los hombres lleven su extravío, su locura, hasta el punto de creer y afirmar que tal o cual hurto, llámese como se quiera, no es una iniquidad, iniquidad será
aunque digan lo contrario, un sufragio universal y 100 sufragios universales. Históricamente tenemos comprobada esta verdad, dice este buen sacerdote. El Hijo de Dios muere en Jerusalén y es el voto unánime de su pueblo quien le conduce al suplicio. Sin embargo, el crucificado es el justo por excelencia. Y saltando del Hijo de Dios a un simple mortal, hallamos a Sócrates, que es condenado a beber la cicuta por el fallo de un tribunal y por la opinión pública de sus conciudadanos. Sin embargo, la historia ha seguido llamando a los atenienses asesinos del más ilustre de sus filósofos. En ambos casos, el sufragio universal, elemento político de la democracia, pudo llamarse con la palabra con que le ha llamado recientemente el Papa Pío IX, la mentira universal. Hasta aquí, Sardá y Salvani. El sufragio universal, pues, pilar político de la democracia, es una aberración teórica, una ciclópea mentira. Y los católicos estamos impelidos a repudiar la mentira y a defender la verdad, oportuna e inoportunamente, al decir de San Pablo. Decir esto hoy en el Uruguay no es sencillo, pero como católicos y como católico estoy llamado a decirlo oportuna e inoportunamente. En segundo lugar, les decía que iba a analizar algunos aspectos de la democracia. Y en segundo lugar, como se dice en mi libro, uno de los aspectos es la democracia como partidocracia. La democracia es propiamente partidocracia, gobierno de los partidos políticos. Como lo admite Hans Kelsen, filósofo del derecho austríaco, la democracia necesaria e inevitablemente requiere un estado de partidos, a lo cual contesta Triepel, referido por el mismo Kelsen, lo admite el propio Kelsen, que los partidos por su naturaleza se fundan en el egoísmo y por esto repugnan en principio su inclusión en la comunidad orgánica del Estado. Su actividad predilecta consiste en la lucha. Los partidos políticos, entonces, indispensables en el régimen democrático, parten a la sociedad, lo dice su nombre, partido, la dividen, provocan discordia y lucha, cuando la política bien conceptuada, bien entendida, debe provocar unión y concordia entre los ciudadanos. Hay un texto de José Antonio Primo de Rivera que lo describe bellamente. Como el sistema democrático funciona sobre el régimen de las mayorías, es preciso, si se quiere triunfar dentro de él, ganar la mayoría a toda costa. Cualesquiera armas son lícitas para ese propósito. Si con ello se logra arrancar unos votos al adversario, bien está difamar de mala fe sus palabras. Para que haya minoría y mayoría tiene que haber por necesidad división, sigue José Antonio. Para disgregar el partido contrario tiene que haber por necesidad odio. El patio solar se convierte en mero campo de lucha, donde procuran desplazarse dos o muchos bandos contendientes, cada uno de los cuales recibe la consigna de una voz sectaria, mientras que la voz entrañable de la tierra común, de la patria, que debería llamarlos a todos, parece haber enmudecido. Nuestra tierra común, nuestro querido Uruguay, nuestra América, debería ser el motivo de nuestros desvelos, no el comité político del caudillo fulano de tal.
Juan María Bordaberry, presidente de la República entre 1972 y 1976, padeció en carne propia este régimen y narró así una de sus vivencias. Escuchen bien esta anécdota muy poco conocida de Juan María Bordaberry. Esto genera la partidocracia en la década del 70 y ahora también. Para ilustrar lo que afirmo tengo que referirme, y estas ya son palabras de él, a ciertos hechos concretos que viví como senador. En cierta oportunidad se presentó en el Senado un proyecto de ley para que a los funcionarios de ANCAP que trabajaban en la planta de minas se les pagaran 8 horas diarias por 6 trabajadas. La razón invocada era que el polvo del Portland les provocaba una enfermedad pulmonar. Yo me opuse. El fundamento de mi posición lo expuse diciendo simplemente que con trabajar 2 horas menos, lo único que se lograría sería que la enfermedad les viniera un poco más tarde. Que lo que había que hacer era mejorar las condiciones de trabajo. Me miraron como a sapo de otro pozo. La ley finalmente se aprobó, pero el Poder Ejecutivo la vetó. Entiendo que fue vetada con toda razón. Yo estaba entonces en la ingenuidad de decir que votaba lo que me parecía bien. Y acá viene la parte importante. Debido al veto del Poder Ejecutivo, pasó a la Asamblea General. Para defender el veto se designó al escribano Dardo Ortiz, un orador de una lógica implacable. A medida que hablaba, iba demostrando claramente que la ley no resolvía el problema de fondo y que además pesaría sobre la economía del país y estimularía la inflación. Su lógica era aplastante. Yo estaba sentado al lado de Selmar Michelini. ¡Qué personaje! De pronto se levantó y me dijo: mirá, yo me voy de sala. Si lo sigo escuchando a este, capaz que voto a favor del veto. Y era algo que Michelini no quería hacer. Y se fue nomás. Fue una típica actitud política. De esas vi muchas. No es necesario agregar más. Esta clase de personajes y esta clase de lógica son las que genera la partidocracia. Algo que se me reclama mucho, el qué hacer entonces. ¿Qué hacer? Alternativas a la democracia. Mi libro se encarga, en la medida de mis posibilidades, de destruir los fundamentos teóricos de la democracia. No solo los vistos, sufragio universal, sistema de partidos, sino varios más. Es en ese sentido, en el generoso decir del prologuista argentino Marcelo Brey de Obeid, un puñal doctrinario. Pero ¿qué alternativas se presentan a este sistema? ¿Qué podría erigirse en sustitución? Frente al sistema del sufragio universal, por ejemplo, podrían aplicarse otros legítimos criterios de votación, porque los ciudadanos válidamente pueden tener cierta participación política eventual y condicionada. Son ejemplo los métodos primus inter pares y primus inter primus. A través del primero, los pares, los iguales, pares, por ejemplo, abogados, eligen entre ellos al mejor, al primus, y éste eventualmente podrá participar de otra elección entre otros primus y elegir al mejor entre ellos, método primus inter primus. Aquí, como se verá, existe un ingrediente democrático en cuanto hay una participación popular, pero no es igualitaria, sino que jerárquica, distintiva. Es una participación que no es indiscriminada, sino que se acota a determinados sectores. Otra alternativa conexa es la mal llamada democracia orgánica, que permite la integración de los gremios profesionales, comerciales, industriales, agrarios, de la familia, del municipio,
dentro del Parlamento, cuyos representantes no llegan a través del sufragio universal y de los partidos políticos, sino por la elección acotada de sus miembros, de los miembros de cada gremio. En ese sentido, la Ley de Principios del Movimiento Nacional, promulgada el 17 de mayo de 1958 por Francisco Franco, caudillo de España, bajo este hermoso preámbulo, escuchen este preámbulo y compárenlo con los presidentes democráticos. Yo, Francisco Franco Bahamonde, consciente de mi responsabilidad ante Dios y ante la historia. Responsabilidad ante Dios y ante la historia, decía Franco. ¿Qué responsabilidad creen que tienen conciencia Yamandu Orsi o Luis Lacalle Pou? Yo, Francisco Franco Bahamonde, consciente de mi responsabilidad ante Dios y ante la historia, promulgo como principios del movimiento nacional y disponía en su artículo 8: el carácter representativo del orden político es principio básico de nuestras instituciones públicas, las españolas. La participación del pueblo en las tareas legislativas y en las demás funciones de interés general se llevará a cabo a través de la familia, el municipio, el sindicato y demás entidades con representación orgánica que a este fin reconozca las leyes. Toda organización política de cualquier otra índole, al margen de este sistema representativo, por ejemplo partidos políticos, será considerada ilegal. Y siguiendo este principio, para tener un ejemplo concreto, las Cortes franquistas, inauguradas en 1942, estaban integradas por varios sectores sociales que tenían participación legislativa en el gobierno español. Se cumplía la representación orgánica, no la inorgánica de los partidos políticos. Dentro de ellos figuraban representantes de los municipios, al menos 3 por cada provincia española, de los sindicatos, obreros, técnicos y empresariales, de los colegios profesionales, abogados, ingenieros, médicos, escribanos, farmacéuticos, veterinarios, arquitectos, etc., de la cultura, rectores de la universidad, académicos, etc. Todas estas personas tenían representación en las Cortes españolas. Y continuando, y en tercer lugar, con posibles alternativas a este régimen perverso, y refiriéndome ahora a nuestro Uruguay, el propio Juan María Bordaberry planteó en 1976, para evitar el desgarramiento provocado por los partidos políticos, la creación de un Consejo de la Nación, así llamado Consejo de la Nación, que estaría integrado por personalidades como expresidentes de la República, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y los mandos de las Fuerzas Armadas. A este consejo, narra el propio Bordaberry, lo imaginé sin carácter electivo, ya que si dependía del voto popular, también iba a caer en claudicaciones, como le pasa a los partidos políticos, precisamente porque el voto es lo que corrompe. De modo que habría un órgano que al no estar sometido a la soberanía popular, estaría sometido a la soberanía de Dios. Para la integración futura del Consejo que yo proponía, se utilizaría el régimen de la cooptación, es decir, un sistema por el que los futuros integrantes del organismo son designados por él mismo, en caso de fallecimiento, renuncia, etc., sin que intervenga la voluntad o decisión de personas que le son ajenas. De esa suerte, a tenor del planteo de Bordaberry, el poder estaría firmemente establecido en unidad. La patria estaría al mando de un poder único que condujera a la nación sin veleidades democráticas, sin discordias partidarias, encaminado en unidad y concordia hacia el bien común y la felicidad de la patria. Como nacionalistas, pues,
debemos propender a darle a nuestro país este tipo de solución, total, no parcial, de raíz, no superficial. Los meros remedios, la alternancia entre partidos, los partiditos nuevos adeptos a la religión democrática, porque la democracia es una religión, como yo lo digo en este libro, por eso no se puede cuestionar porque es dogmática, jamás darán con la solución verdadera. Se debe comprender que la democracia es una perversión, como lo explico en mi libro, como lo explica mi maestro Antonio Caponetto en un libro que se titula justamente La perversión democrática, y sugerir alternativas válidas. La salida patriótica, escribe el mártir argentino Jordán Bruno Ollenta, maestro de Antonio Caponetto, maestro mío. La salida patriótica, escribe Jordán Bruno Ollenta, es el retorno de las Fuerzas Armadas al signo de la cruz. No queda más que una opción: la restauración católica, nacionalista y jerárquica. Quede la democracia para los enemigos, dijo Heródoto, y para nosotros, los nacionalistas, que quede la fe y la esperanza, el amor y la patria, la cruz y el sacrificio, bienes que no se discuten, que no se negocian, que no se plebiscitan, que se afirman y se defienden ardientemente, poéticamente y virilmente. Como decía José Antonio, yo creo que está alzada la bandera. Muchas gracias.